esto, como ustedes ven, está todo fríamente organizado. Como Bueno, siempre. muy bien. Va a tener que traer un carrito. Sí. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente. La verdad que por nuevos integrantes estamos muy contentos de que participen en este espacio. Así que bueno, hoy vamos a leer un cuento de Julio Cortázar, del entrañable, del admirable, del querido, de ese escritor fuera de serie que es Julio Cortázar. Realmente tendríamos que estar, no sé, dedicarle un curso especial a la obra de Julio Cortázar para poder dimensionarlo en toda su magnitud. Pero bueno, como nosotros tenemos este espacio, lo vamos a hacer focalizándonos en un cuento de él que aparece en su primer libro publicado como Julio Cortázar. Si bien tiene antes textos, pero Bestiario lo publica en 1951. Si bien él lo escribe al texto, al cuento que vamos a leer hoy, que se llama Casa Tomada, quizás uno de los más conocidos de sus cuentos. Casa Tomada pertenece a la primera etapa, podríamos decir, de la obra de Cortázar. Él vivía en esa época en Buenos Aires. Tenemos que decir de que él circunstancialmente nace en Bélgica, en Bruselas, por una cuestión circunstancial de que su padre trabajaba en la embajada argentina y bueno, estaba haciendo ahí su destino, digamos. Entonces, bueno, justo la guerra mundial, y además él nace 2 días después del nacimiento de Borges. Borges nace un 24 de agosto y Cortázar un 26 de agosto. Uno en 1899 y Cortázar en 1914. Bueno, después de termina la guerra y se regresan a Argentina, ¿no? Bueno, una mente brillante, también hay que decirlo, tiene, bueno, su ingreso, su escolaridad, posteriormente su licenciatura de letras. Él fue, digamos, un licenciado en literatura, ¿no? También traductor, hizo la carrera de traductorado en 9 meses, cuando la carrera de traductorado son 3 o 4 años, traductor de francés y de inglés, pero fundamentalmente un lector omnívoro. Desde niño tuvo un acceso de lo que en esa época se decía un surmenage, y bueno, entonces le tienen que indicar, racionalizar, digamos, el tema lectura, porque la cosa estaba complicando. Sí. Bueno, la cuestión es que en 1900, entiendo que el cuento lo habrá escrito alrededor del año 44, y en el 46 Borges era secretario de una revista que se llamaba Los Anales de Buenos Aires. Entonces se acerca, dice Borges, un muchacho alto, delgado, y me trae y a los 15 días regresa, preguntando a ver qué le pareció el cuento, y le digo, ya está para imprimir. Y le indiqué a mi hermana que le haga un boceto sobre el cuento. O sea que arrancó este cuento, digamos, con un espaldarazo importante, digamos, ¿no? Porque de la mano de Borges, a quien en su libro después, que se llama Biblioteca Personal, está los textos de Cortázar, que es una biblioteca muy interesante porque son los libros no podríamos decir, de elección por la calidad literaria que tengan, sino por un criterio hedónico. Es decir, los libros que a Cortázar a Borges lo conmovieron. Entonces ahí es muy heterogénea digamos, esa colección, ¿no?, de biblioteca personal.
y el que abre ese catálogo de sus preferencias es justamente los textos de Julio Cortázar. Así que eso, bueno, es muy importante también. Pero para remontarnos a hacer un poco la especie de contexto de cómo surge, tendríamos que remontarnos en realidad a un poema de Borges, que lo escribe en 1943, y me estoy refiriendo específicamente al poema Conjetural. ¿No? Poema Conjetural, Borges lo escribe, y ocurre un caso muy interesante con este poema, porque Borges pretendía forzar, digamos, la relación de lo que él escribió en este texto con la irrupción del peronismo. Pero él lo escribe antes. Si bien se publica primero en La Nación, en el año 43, posteriormente en una antología de poemas, y finalmente encuentra su lugar en este libro que se llama El otro, el mismo. Por supuesto no le voy a leer todo el poema, sino algo que hace referencia a lo que podríamos denominar el contexto de lo que vamos a leer. En el poema Conjetural, bueno, se inicia cuando zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla de forma, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Entonces él, de alguna manera, a diferencia de lo que podemos después, ahora cuando comentemos el cuento, ocurrir con lo que ocurrió, digamos, con las interpretaciones que tuvo este cuento, les quería comentar esto de esta anécdota de Borges, ¿no? Porque nada que ver con lo que Cortázar comentaba después de su cuento de Casa Tomada. En cambio, Borges lo que pretendía era, bueno, tratar de forzar. Y después creo que hasta fue innecesario, porque la misma interpretación de la lectura, también una de las lecturas que uno puede hacer es que, bueno, los gauchos vencen, los bárbaros vencen, bueno, uno puede pensar que se estaba también refiriendo a la irrupción del peronismo. O no, es una de las lecturas que uno puede hacer del poema Conjetural. Pero digo que antes tendríamos que remitirnos a otro escritor, otro novelista, y me estoy refiriendo, ya que el personaje es un amante de la literatura francesa, ahora cuando leamos y es Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Marcel Proust, en esta novela, que es una novela, por supuesto es el libro 1, digamos, son 7 tomos que están acá con la traducción de Estela Canto, lo cual ya nos habla de que tenemos un lujo acá en la biblioteca. El busca del tiempo perdido es, si uno quiere hacer así una especie de síntesis, es una novela donde el personaje, Charles Swann, que es un burgués, porque hace una especie de análisis de su mundo de inicio del siglo XX, donde había dos clases dominantes en Francia, digamos. Estaba la alta burguesía y estaba la aristocracia francesa, ya en decadencia, pero todavía ejercía una presencia social muy, muy fuerte. Y Proust tiene lo que le quería, un pequeño fragmentito, es cuando lo invitan a asistir a una fiesta en una de las casas de una condesa, ¿no? Entonces él va, desde el momento en que se llega al lugar, al salón donde va, él va describiendo todo lo que va viendo y lo que va sucediendo. En el momento en que ya está cerca del salón, dice, muy irónico también, porque va haciendo toda una comparación con los cuadros que él había visto en su vida,
y demás, y entonces es muy interesante eso. Dice, apenas bajar del coche, en primer término, ese resumen ficticio de su vida doméstica que las amas de casa pretenden ofrecer a sus invitados los días de ceremonia, y en el que se esfuerzan por respetar la verdadera indumentaria y del decorado, a Swann le encantó ver a los herederos de los tigres de Balzac, los grooms. Entonces aclara qué son los grooms. Y los grooms son, Balzac habla de los tigres, que son criaditos que iban en la parte trasera de los coches y que tenían la misión de abrir las portezuelas a sus amos. Groom es una palabra inglesa que puede traducirse como lacayo. Entonces los groom, cuya función consistía en seguir a sus amos cuando daban un paseo y que con sus sombreros y sus botas permanecían delante del palacio en la avenida principal o delante de las cuadras, como unos jardineros se hubieran colocado frente a sus parterres. Bueno, hay en el mismo libro bestiario hay un texto, hay un cuento de Cortázar que se llama Las puertas del cielo, que él hace una descripción de que, si bien este libro estuvo publicado en el 51, pero los textos probablemente se hayan escrito antes de la irrupción del peronismo. Pero ya tendríamos que tener también así como un pequeño repaso de lo que podría decir de qué pasaba con la dinámica social, qué pasaba con la sociedad argentina, digamos. Podríamos hablar de la primera ola de la inmigración que fue a comienzos y a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, digamos, ¿no? Entonces irrumpía ahí también 1916 con el radicalismo, en esa ola inmigratoria que era la inmigración fundamentalmente europea. En la década del 40 se produce la segunda ola, pero ya no una ola de gente que venía de Europa, sino la ola que venía del interior a Buenos Aires, fundamentalmente, y de los países vecinos, Paraguay, Colombia, Bolivia, digamos, ¿no? Entonces ya estaba conformada, o se estaba conformando, una matriz social absolutamente diferente, que fue la materia prima, que es lo que va a dar después sustento al peronismo. Entonces, Cortázar, en este cuento, dice, porque es un cuento donde relata la muerte de la esposa de un cliente, porque el personaje es un abogado, y bueno, entonces para distraerlo se van y recorren los distintos milongas, dice él, refiriéndose a esos lugares que son bares y a la vez lupanares, digamos, ¿no? Entonces dice, me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos y que no sé de otra donde se den tantos juntos. Asoman como a las 11 de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros, de uno o de a dos, las mujeres casi enanas y achinadas, los tipos como javaneses o mocovíes, ya nos da del color de la piel, ¿no? Apretados en trajes a cuadros o negros, el pelo duro, peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rojas, y las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas. Eso es lo que en el mismo libro donde vamos a leer ahora este cuento está. Entonces ya estamos entrando en todo el contexto. Por otro lado, Cortázar era profesor de literatura, como habíamos comentado, y él personalmente, cuando se produce la llegada del peronismo en el 45, después en las elecciones del 46, tiene una postura, digamos, que podríamos decir de antiperonista, digamos, ¿no? Ubicado como un pequeño burgués ilustrado que decide irse del país porque no soporta ese clima que existe en el país, y que entonces esto ocurre en
su vida, digamos, y se concreta en el año 51 recién. Él va con un viaje primero con un primer viaje como exploratorio, digamos, podríamos decir, y después sí ya con una beca y ya definitivamente va para no regresar jamás, excepto visitas a su madre y a su hermana que venía cada tanto, digamos. Entonces eso también, en la vida real, es importante que se sepa para este. Entonces ahora sí, vamos a leer el cuento, después vamos a hacer los comentarios de los análisis que son posteriores al cuento. Al cuento. Lo que leímos fue todo previo y contemporáneos al cuento. Ahora, después vamos a leer algunas cositas posteriores al mismo. Entonces, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después los destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esa salida para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se lo puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor, lleno de pañoletas blancas, verdes, lilas. Estaban con naftalina, apilados como en una mercería. No tuve el valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa
y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillos en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca, 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, los dormitorios, el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche, y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo, un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también teníamos nuestras ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y a ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar.
Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiable. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero para no afligir a mi hermana, me puse a revisar la colección de estampillas de papá. Y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? Un rato después, era yo el que le ponía ante sus ojos un cuadradito de papel para que diese el mérito de algún sello de Upen y Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños, no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. La cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio. Pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestar. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía. Oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina, tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y en el baño, con el pasillo mismo, donde empezaba el codo, casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene, la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Muy bien. Entonces, Sebrelli, Juan José Sebrelli, que es un crítico literario y es un sociólogo y un escritor también, en 1964 hace una lectura, porque este cuento tuvo muchas interpretaciones, digamos. La primera, bueno, por supuesto, es la literaria, ¿no es cierto? Borges, digamos, bueno, cuento fantástico, lo fascinó y bueno, de entrada ahí ya lo hace publicar, ¿no?
entendiendo por fantástico en los textos de Cortázar aquello que irrumpe en lo cotidiano, digamos. Ellos tenían su vida, su actividad, ella tejía, él estaba con sus libros, y de pronto una fuerza invisible toma la parte posterior de la casa y se va apropiando, ¿no? Así hasta que posteriormente va tomando cada vez más protagonismo dentro de... Eso es en términos generales la modalidad que Cortázar tiene para sus cuentos. Entonces, la primera, digamos, lectura que uno podría hacer es, bueno, una lectura literaria, ¿no es cierto? O sea, un cuento fantástico, de impecable factura, con un texto que nos va atrapando a medida que nos va como metiendo en ese clima que van viviendo los dos hermanos, ¿no es cierto? Esa angustia que van sintiendo ellos. Y les decía que, bueno, tuvo muchas interpretaciones. Una de las más interesantes, podríamos decir, fue la de Sebrelli, ¿cierto? En su libro de Buenos Aires y su gente. En realidad él escribe un ensayo, otro ensayo. Pero en este libro es donde él dice lo siguiente. Un cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada, expresa fantásticamente, aunque, y esto es lo interesante, aunque el autor no se lo haya propuesto, esta angustiosa sensación de invasión que el Cabecita Negra provoca en la clase media. Bueno, esta es la famosa interpretación que hace Sebrelli y que tengo entendido de que mal, bien, resistida, se fue como imponiendo como una especie de la interpretación o la lectura más difundida, digamos, ¿no? A pesar de que desde el punto de vista de la mirada psicoanalítica, y de paso aprovecho para mandar un saludo a una amiga, Ani Bernet, que siempre participa en el otro grupo que es el de streaming y que siempre tiene asistencia perfecta, donde ella me acerca una interpretación psicoanalítica donde me dice, también hay una lectura de que los hermanos, ahí dice el matrimonio, digamos, ¿no? Puede haber una mirada donde puede haber una relación incestuosa y que esa fuerza es como lo reprimido, que bueno, también hay una mirada de ese punto de vista, ¿cierto? O sea que también está lo más fuerte, que es lo que decíamos, que es lo alegórico, la alegoría del peronismo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta lo que Cortázar vivía en esa época, fundamentalmente apoyado en eso, digamos, ¿no? Y fundamentalmente por el cuento que habíamos leído. Pero posteriormente, en 1953, Manucho, en realidad Manuel Mujica Lainez, escribe una novela que se llama La Casa, que es justamente la casa o una casa como protagonista de la novela. Entonces es la casa, ya en ruinas, la que cuenta su historia. Bueno, uno puede, por supuesto, hacer una asociación con la Casa Tomada de Cortázar, escrita en el año 44, alrededor del 44, y la casa de Mujica Lainez, escrita en el año 53. Y de los cuales voy a leer un fragmentito de lo que habla la casa. Y dice: hace 3 días que llueve, los obreros me han dejado tranquila. Llueve tanto que le es imposible trabajar. Trabajar es destruir. Ayer a las 11 de la mañana no había dentro de mí más que 2 hombres. Asaron unos trozos de carne al reparo de lo que queda del gran comedor y se pusieron a devorar y a pegarle unos besos amorosos a la botella de vino. Encendieron el fuego con astillas de la vieja guacería, la parte que estaba junto a la chimenea, la parte que se rajó al quitarlo, y con unos fragmentos del techo italiano, irreconocibles. Uno de ellos descubrió un pedazo del óleo del señor Perelli, retorcido, quebrajado, sucio,
le echó encima un vaso de soda y se puso a frotarlo. Debajo aparecieron las sonrisas cortesanas de la dama del quitasol, sus verdes ojos, sus perlas barrocas. Es decir, acá tenemos también en la misma sintonía, o por lo menos para mí en la misma sintonía, otro texto que está en relación. Y actualmente, para, digamos, podríamos decir, cerrar esta lectura o esta interpretación en clave socio-histórico política, digamos, está la novela corta de Ernestina Perrens, que es una escritora que es correntina, pero que vive en Buenos Aires, y bueno, ahora hace unos años está acá en un campo que tiene acá el 9 de julio. También hay un eco, podríamos decir, un eco literario, porque la novela se trata de que ella se tiene que venir a hacerse cargo del campo, porque el padre debe haber fallecido, y la madre está ya grande y no va a poder hacerse cargo. Entonces ella, el personaje que sería ella ficcionalizada, tiene que venir a hacerse cargo del campo. Entonces cuando llega, la madre le dice, mirá, el comienzo de la novela, ¿no? Le dice, luego de la muerte de mi padre recibí el llamado de ella, o sea, de mi madre, y me dijo, hay que hacer algo, están tomando las tierras del fondo. Bueno, es como inevitable un eco ahí a el cuento de Casa Tomada. Pero lo que quería comentarles es que qué diferente que es la postura que toman ya los hijos de esta, o los nietos de esta clase que en esa época estaba en su ya decadencia y prácticamente en su desaparición, digamos, como eje de poder político, social y cultural de Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque ante el comentario de la madre que le dicen, están tomando las tierras del fondo, es decir, un fragmento del campo, ¿qué hace ella con otra mirada diferente? Bueno, le hace un acceso. Lejos de ir a buscar a la policía para que lo desalojen y lo saquen, no, lo que le hace es, bueno, les permite que entonces ahí hace un nuevo alambrado y un acceso. Entonces dice ella, la protagonista, ¿no? Esta tranquera abrirá el camino a los del fondo. Cruzarán una tierra sin posesión. Camino hacia la zanja y tiro la llave del candado. Nuevamente nos remite a la referencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que más o menos la idea al final un poquito de que nunca se cierre. Exactamente. O sea, tira la llave del candado para que nunca se cierre. Exactamente. En la primera era justamente para que se cierre. Al revés, exactamente. Por eso digo, por eso traje este cuento para ver cómo esa clase o esos descendientes de esa clase en la actualidad ya tienen otra mirada. Ya no es la que tenía, o por lo menos en este caso... La que primaba en esa época. Claro, pero estoy hablando del cuento de la... Diferente a la primera época. Claro. Así que bueno, eso es lo que... Julio, una pregunta. Ha habido varias referencias sobre este primer libro de él, sobre este cuento. Sí. ¿Él alguna vez retrucó o volvió a comentar los comentarios? Él dice, este cuento surge como un sueño. Él nunca, digamos, de alguna manera reconoció la interpretación que hace Severén. Dice que no era así, que no. Él no... hola, Bolín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que más bien que un sueño fue una pesadilla, porque en realidad creo que lo que él tuvo fue una pesadilla. Claro. Y podríamos interpretar como que el peronismo, o la irrupción del peronismo,
para Cortázar, para ese joven pequeño Sí, porque burgués a la vuelta ilustrado. tiene otro pensamiento también. Por eso digo, para ese Absolutamente pequeño burgués, diferente. para ese joven ilustrado que se va a París porque no puede soportar los gritos del Viva Perón y no le dejan escuchar sus conciertos de música clásica, eso lo dice, digamos, él en esa época. Sí, un sueño, pero un sueño pesadilla, digamos, Sí, ¿no? sí. Entonces podríamos interpretar también como que el peronismo, esa irrupción para ese joven pequeño burgués, era una paranoia. Sí, claro. Era una paranoia, un miedo desmedido a que ese aluvión, digamos, tome el país, digamos, ¿no? Claro, tendría que ir por ahí porque básicamente los cuentos tratan cuestiones psicológicas, son conflictos psicológicos. O sea, si un cuento tiene que ir por ahí, necesariamente una interpretación psicológica de la situación, Sí, más pero- que realidad concreta. Pero no sé si necesariamente tenía que ser la interpretación política. Sí, Porque ¿no? yo creo que también a esa clase a la que él se refiere, el legado de la casa arquitectónica era un peso muy grande. Lo vemos no solamente en estos cuentos, sino vemos lo que pasaba en Inglaterra con la familia que recibía el castillo, que hay que mantenerlo. ¿Por qué no podía ser lo de la casa tomada, que la casa comienza a derrumbarse, como pasa con las casas viejas, y se vuelve inmanejable para los hermanos el mantenimiento de la casa? Y Claro. entonces hay que ir cerrando por parte Claro. o clausurando por parte Sí. determinadas áreas. Yo había pensado lo mismo que Coincido. con el cuento de... Coincido con eso, de pero Musical. ¿quién tenía una casa de esas características en esa época? La gente que pertenecía De la a la élite. clase, a los de arriba, Sí, podríamos Sí, decir, sí, sí. para no decir la alta burguesía o efectivamente la oligarquía terrateniente. Pero muchas Está veces, bien lo que dice, coincide bastante. muchas veces la Es interpretación decir, la es- gente común no tenía eso. No, A eso voy. es que ese era un problema Entonces, de esa clase. Claro. El mantenimiento de la casa como patrimonio arquitectónico era un problema Total. definitivamente de esa clase. Yo también hice mis deberes y estuve mirando sí, unos papers de la envenenados de la Universidad de Lomas de Zamora a raíz del cuento y de la Claro. interpretación del país Sí, estancia y de sí, toda sí, esa, sí, sí. toda esa cosa que tienen parte de los peronistas que Y sueñan, que los persiguen siempre. un poquito de esto es más actual, el Eternauta también, Claro. donde todo el mundo quiere hacer una interpretación política, Sí, todo, sí. y por ahí qué sé yo, es una película y nada más, y no pretende ser qué sé yo, un bajar línea, como se dice, pero todo el mundo se dio el tupé de hacer interpretaciones políticas, que esto sigue. Me parece que hay que mirarlo como una película, si te gustó, no, y nada más. Y no andar haciendo muchas interpretaciones. O sea, personalmente las interpretaciones políticas yo las tomo Con mucho cuidado. con pinza, Sí. porque Y en este caso, la realidad es que Cortázar los desdice a Sebrén. Eso es lo que dijo Cortázar, que él no tenía. Por ahí si Sí. uno quiere aceptar que... sí, sí. ¿Y qué te pareció la mirada, la lectura de Sebrelli, digamos? No estoy de acuerdo. No, No, para no nada. estoy para nada. Aparte, Cortázar dice que no tenía Claro, nada que ver una cosa con otra. Ahí está, y ahí entra un Aparte terreno. vos decías, Sí, no te sí. olvides que Cortázar se va huyendo del peronismo, claro, porque es lo que aparece, pero después ¿en qué se transforma? Claro, Cortázar? no nada que ver Cortázar. Eso también es interesante Sí, decirlo. claro. Hay un trabajo muy bueno de un académico que justamente va tomando porque no es el único, no es los únicos textos del que habla del peronismo. Después en otros cuentos, por ejemplo El otro cielo, que aparece en Todos los fuegos del fuego, año 1966, Que ya fue acá, llevada al cine por Torrelini. Sí, que fue llevado al cine, él habla también ahí. Y un poco lo que queda en signos de pregunta es hasta dónde Cortázar seguía teniendo todavía ese pequeño espíritu, podríamos decir, anti-peronista.
si bien tuvo una cercanía y una simpatía a lo que se podría denominar ese socialismo medio nacional de la época de Cámpora, digamos, ¿no? Porque él estuvo muy allegado a gente que estuvo presos políticos y bueno, muertos, ¿no? Aparte, creo que en Francia vive en carne propia el mayo francés. O sea, todo el movimiento social, político, terrible. Vuelve con la cabeza ya diferente a raíz de todo eso. Fue a Cuba también. Eso fue un antes y un después. Fue a Cuba. Y ahí es donde él dice, y eso no leí del cuento del poema de Borges, ¿no? Porque Borges termina el poema diciendo: al fin descubro mi destino latinoamericano. Bueno, Cortázar también, de alguna manera, en Francia, y después de haber visitado La Habana, dice: al fin encuentro mi destino latinoamericano, porque él de alguna manera se sentía como un desterrado, un despatria cuando fue, digamos, joven, pero después asume digamos, su identidad. Es que más o menos todos los artistas, los grandes artistas intelectuales vuelven de París de esa época, vuelven a sus países y crean todo el movimiento latinoamericano. O sea, la reivindicación cultural. La reivindicación cultural. Y ahí enganchamos con otro de los grandes temas que también nos permite esta lectura de este texto, que es la famosa batalla cultural. Entonces, como es algo dinámico, siempre la batalla cultural se está reescribiendo. Claro. Es decir, el que está en el poder escribe y describe los acontecimientos sociales, sí, y le da su óptica. Bueno, un ejemplo de esto también en la pintura se da. Rivera se va a Francia y cuando vuelve y pinta México. Se fue con una idea, no sé qué pintaba, se fue todo, vive todo este movimiento político social en Francia. Cuando vuelve, pinta México. Lo mismo le pasó a Picasso con el Guernica. Bueno, uno dice esto. Bueno, eso es europeo. Eso es bueno, digo, pero el artista frente a la nuestros artistas latinoamericanos que se van a Francia, como los escritores, los pensadores, los intelectuales, fueron y volvieron y después pintaron su aldea. Sí, tal cual. No sé si tuvieron la oportunidad de ver las pinturas de Rivera en México. Sí. Pero yo digo que impresionante. Sí, total, absolutamente. Digo, no hay que dejar de reconocer que en París, especialmente, estaba toda la élite literaria que estaba bien hablar del pobre, de la pobreza, pero que en realidad era una estructura para, digamos, en el aire, porque era la moda. Puede ser. Lo que pasa es que los intelectuales, los filósofos, Sartre, sobre todo, fundamentalmente, claro, ha dejado una impronta en toda esa generación. Sí, pero, más allá de que después él reniegue de su postura. También, Juanchi, hay dos cosas. Hay algo, vos decís que él se va en 1951, me lo quiero recordar. Él tiene problemas también para dar clases, no le era fácil acceder, eso es una. Y segundo, acordate que él es un simpatizante de la Revolución Cubana, escribe un poema muy bueno del desembarco, del Clama, y después va a Nicaragua. Acordate. Sí. Y en Nicaragua él aportaba económicamente. Escribe un texto, un libro, un poema que se llama Nicaragua tan violentamente dulce. Sí. Y los derechos los dona a la revolución. Dona a la revolución sandinista. Claro, sí. Es decir, que no era tanto que estaba ya a lo lejos. No era que, perdón, que no estaba a lo lejos. No es que estaba a lo lejos, pero lo interesante me parece y lo destacable, y en eso creo que los dos escritores, estos dos grandes, tanto Borges como Cortázar, no dejaron que en su literatura se contamine de un panfleto político. Eso es cierto. Ninguno de los dos. Él tenía un respeto y una admiración a Borges tremendo. Y Borges hacia Cortázar también, porque decía un gran escritor, más allá de que él es comunista, yo no, decía Borges, pero eso no interesa porque las cuestiones políticas van por un carril diferente. Y eso lo tenían ellos, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque quiere decir de que el escritor sabe
por donde cuando las cosas se empiezan a confundir y se empieza a utilizar la literatura como si fuera un panfleto. Digamos, si nos remitimos al siglo XIX, cuando todavía no estaba esta cuestión de los carriles, remitámonos al Facundo, por decir un libro, nuestro libro quizá uno de los iniciales, o el mismo Martín Fierro. El Martín Fierro. También. Facundo, cuando Rosas recibe ese libro, dice, así es, señores, como se ataca. Así es como se ataca. Porque todavía estaba ahí mezclado la cosa. No entendí eso, Juanchi. Así como se ataca aquí. Sarmiento utiliza el Facundo como un arma literaria para destruirlo a Rosas. Para bajar línea, ¿cómo se dice? Sí, para destruirlo políticamente. Entonces hace circular este texto, este Facundo, en las clases ilustradas de Buenos Aires. Y entonces cuando llega a Rosas el libro, les dice a sus allegados, así es como se ataca, así nosotros deberíamos atacarle a los salvajes unitarios, digamos por así decirlo. Bueno, toma como ejemplo, pero porque en la época esa todavía todo lo político y lo literario se mezclaba. Estaba mezclado. Hasta incluso en la época de José Hernández, con el Martín Fierro. También, recién después, en el siglo XX, es donde empiezan digamos, ¿Puedo decir que el Martín Fierro ataca algo? Bueno, ¿O reivindica algo? Ambas cosas. El Para mí Martín Fierro reivindica. Atacar, no creo que ataque. No, Sí, ataca eso quizá el sistema. Ataca en el sentido de ese sistema opresivo, corrupto y que discriminatorio y que hace prácticamente un ninguneo a toda esta parte de la población tan importante que era los gauchos, digamos. Entonces, yo creo que en esa Los guachos. los gauchos, o guachos, o gauchos, digamos, por decirlo. Y bueno, entonces lo obligan prácticamente a ir a una marginalidad y de ahí a una vida absolutamente en rebeldía y en violenta, digamos, ¿no? Contra el sistema. Porque las levas, digamos, no le preguntaban, ¿vos querés ir? ¿No querés nada? Ir a pelear contra los indios, bueno. Sí, Juanchi, bueno, yo leí hace mucho el cuento y por supuesto escuché, acá vinieron, inclusive vino gente de Buenos Aires una vez a hablar sobre este cuento. Y acá me recuerda que está escrito, interesante porque está escrito en primera persona. El cuento está en primera persona, está narrado en primera persona, y el narrador es el personaje, es uno de los personajes. El cuento tiene dos personajes, y el que narra en primera persona es uno de los personajes. Muy interesante porque generalmente no. Bueno, primero la narración en primera persona no es muy común, y no era muy común en esa época tampoco. Hoy un poco más se escribe más en primera persona. A mí me parece muy, muy atractivo la narración en primera persona. Perdón, Tito, ¿de qué cuento estás hablando? Del que leyó Juanchi, de Casa Tomada. Y porque a mí se me ocurre pensar de que la narración en primera persona implica mayor compromiso del narrador, y eso lo hace muy, muy importante, muy jugoso. Y la escritura es espectacular, digamos, o sea, Sí, tiene una validez. vos te metés, te quedás ahí y el algo tipo tiene también de autorreferencial, ¿no? Me parece que bueno, sí, y después viene el tema de las interpretaciones. Bueno, ese por una parte, digamos, ¿no? Lo segundo, el tema de las interpretaciones. Es muy interesante saber de que la obra pertenece al autor hasta que el autor lo publica. Una vez que el tema fue publicado, los autores, bueno, yo tengo el libro publicado, así que estoy ahí, te asombra la interpretación que los lectores dan de algo que vos escribiste y que no se te ocurrió a vos. Entonces, bueno, ya se dijo acá, pero reitero, Julio Cortázar tuvo un sueño
eran las 3 o 4 de la mañana, se levantó y escribió el cuento así como, seguramente lo habrá retocado, pero el cuento fue escrito, se sentó en la mesa, máquina de escribir, y escribió el cuento. Eso es lo real, eso Eso a ocurrió. partir de un sueño. Eso ocurrió. Ah. Y después la interpretación, las distintas interpretaciones, muy interesante la interpretación que ella da, porque a mí se me ocurrió pensar en el hecho, vos hablaste del tema de que recibió una herencia y hay que mantener la herencia, digamos, ¿no? Y a mí se me ocurrió pensar, que estábamos hablando con Chay, esto de las distintas, de la sociedad argentina, el tema de el que hizo la fortuna, Sí. el que gastó la fortuna y el que se quedó sin pobre. fortuna, digamos, ¿no? La tercera generación. Bueno, esto es interesante, se me hizo pensar acá el hecho de que la decadencia, porque indudablemente esta gente no hacía nada. No. No, vivían de rentas. Claro, entonces, y todos sabemos que el dinero, hay que tener que mantener eso, tener que producir en alguna medida, porque si no eso se te va a terminar. Claro. Y yo creo que ahí también hay una interpretación, me hizo pensar esa interpretación de la decadencia de esa clase que tenía un enorme poder, digamos, pero que bueno, que decidió, Y que fueron envejeciendo. claro, Además. Claro. Y aparte tiene una explicación económica eso. Sí, O sea, es la falta de cuando Argentina no vende más a Inglaterra es la que cae. Entonces no compra más ni producción ganadera, o se reduce sustancialmente la compra de producción ganadera. Entonces cambia la estructura económica. Absolutamente. De la Sí. Sí, a la pero ni ganadería siquiera- pasa a la yo creo industrial. que ni siquiera surge eso del cuento, porque en el cuento No, me no parece estoy a hablando mí- del cuento, estoy claro, hablando del cambio de... En el cuento ni siquiera se plantean un problema económico. No. Para mí es un problema de la casa se vuelve inmanejable porque ellos se van poniendo viejos y están solos y piensan en la casa profunda y basta y cómo la disfrutaban y cómo se organizaban. La vida de ellos transcurre en limpiar esa casa, en mantener todo en orden y seguir las rutinas de dos personas evidentemente que se van poniendo mayores, ya renunciaron a sus matrimonios y se han convertido en los únicos custodios de la casa. Sí. Pero ni siquiera se plantea como Ahora, si fuese un problema económico. También es interesante el hecho del análisis a partir de las casas y los lugares de veraneo de esta clase, de esta clase acomodada, digamos, Sí. estas clases dominantes de esa época en Argentina. Al inicio, en Buenos Aires, en 1870, con la epidemia de la fiebre amarilla, ellos vivían en el sur de la ciudad. Pero generalmente lo primero que hacen es trasladarse al norte, al río norte, ahí, Recoleta, ahí está la gente. Posteriormente, con los lugares de veraneo, hasta 1930, 1935, 40, ¿cuál era el lugar de veraneo de esta clase? Mar del Plata. De hecho, los Ocampos, los viejos Casares tenían todas sus residencias ahí. Posteriormente, cuando empieza a irrumpir esta clase media con vacaciones y que va, entonces van a esos lugares porque también hay que hacer... El peronismo promociona eso. Los hoteles por sindicales. supuesto, pero también es el ascenso social de la clase argentina, producto de esos dos oleajes de inmigración que genera todo un sector social, que es lo que va a dar, digamos, a consolidar posteriormente la clase media argentina, digamos, ¿no? Bueno, entonces puede ir a veranear a dónde y dónde van los otros, los ricos, digamos. Entonces los ricos, ¿qué hacen? Y se van a otro lado, saltan el charco, como dicen ellos, y se van a Punta del Este. Es decir, siempre como que la clase media es como que aspira siempre a tratar de seguir el modelo de los de arriba. Entonces, un poco eso también creo que está en nosotros y por eso es que es interesante, por lo menos para mí, interesante cuando
un escritor se ocupa de la ficción, pero se ocupa de estas cuestiones, ¿no? Yo coincido con vos. Y lo que vos decís lo retrata Jauretche en el medio periodo. Totalmente. Clase media, argentina, tilinga. Y la otra cosa que me gustaría aportar es que pasa con los grandes escritores, que no solamente son interesantes desde sus obras, sino también de sus comentarios, entrevistas, etcétera. Y bueno, y este hombre, la entrevista que tiene, escucharlo es un placer. Y yo tengo grabadas algunas cositas, por ejemplo, cuando él tuvo que hacer de profesor de literatura, que fue en el momento donde él y su madre y su hermana pasaban por un momento económico muy difícil, tuvo que salir a trabajar, y él estuvo en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, y uno de esas ciudades fue Bolívar, que es la que recuerdo. Y él se dio cuenta ahí, y es muy interesante, porque yo tomo dos cosas de lo que leí. Y una de las cosas es, él dice que él se dio cuenta ahí de que él no iba a poder lograr su objetivo de escritor, porque todo pueblo tiene un techo. Y eso me pareció muy interesante, y si yo esto lo conversamos con Juanche varias veces, y bueno, es probable que nadie esté de acuerdo, pero yo hago esta idea de que nosotros estamos tan acostumbrados al pueblo, a siempre lo mismo, a la reiteración infinita de los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aparece algo distinto, todos nos juntamos y luego bajamos a tierra, digamos, ¿no? Yo creo que esa es una particularidad negativa de lo que sería el pueblo mirado a esa óptica. Entonces él decidió irse. Y acá esto a mí no me sirve para lo que él pensaba. Y la otra cosa que no sé si lo saco de contexto, en realidad no me acuerdo todo, pero me dijo algo que a mí me pareció muy, muy interesante, que cuando le preguntaron sobre la democracia, él dice: la democracia es una puerta abierta a la evolución. Y eso me pareció muy importante, porque yo considero que la única forma de consolidar la democracia y de tener real conciencia de este sistema, que los occidentales tenemos como paradigma, y no hay otro, por lo menos no vimos hasta ahora otro mejor, el hecho de que de la evolución, es decir, si evolucionamos, y bueno, ya en una interpretación mía, es decir, yo diferencio la palabra progreso de evolución. Yo creo que la evolución es más, es decir, refleja más que el progreso. Así que eso fueron cositas que me quedaron de él, que me aportaron a mí y que me parecieron muy interesantes, y que de alguna manera hacen de que uno tenga una visión de la realidad un poco más amplia. Absolutamente. Sí. Por otro lado, también como lector, digamos, yo me remito al cuento de Borges, ¿no? al Pierre Menard. Borges en el Pierre Menard, que es la historia de un escritor que se decide en pleno siglo XX escribir exactamente el Quijote, como lo escribió Cervantes en 1605, ¿no? Pero claro, a lo que apuntaba Borges era que, más allá de que haya escrito exactamente palabra por palabra, la interpretación que uno hace de ese texto ya es diferente, porque pasó el romanticismo, pasó el iluminismo, pasó el psicoanálisis, pasó la historiografía. Entonces es inevitable que uno haga otra lectura de ese cuento, además de la lectura y de la intención, como muy bien señalaba Tito, ¿no? La intención que pudo haber tenido el escritor, porque entiendo de que eso ya queda absolutamente de lado. Quizás yo pongo en un pedestal, digamos, la figura del lector, digamos, porque es de donde ahí uno se sitúa. Y entonces me voy al otro texto y al otro libro de Umberto Eco. Él tiene un libro que se llama Los límites de la interpretación.
Y que me parece también muy interesante porque uno se puede preguntar, bueno, pero la interpretación que permite un texto es infinita, uno puede hacer cualquier interpretación o tiene que ser acorde al contexto, acorde a... Bueno, esa es una pregunta que Es una queda. discusión inacabable. Porque, por ejemplo, ¿Y qué dice? les puedo dar un ejemplo. Si uno lee un pasaje del Evangelio, donde después de bajarlo a Jesús de la cruz, lo llevan al sepulcro, y bueno, y lee que después se van las mujeres de María Magdalena y ven y no está, bueno, uno podría decir, bueno, Jesús fue el primer desaparecido, digamos, ¿no? Si uno queda hasta ahí. Entonces, es una interpretación absolutamente para mí descabellada, podríamos decir, si uno piensa eso. O sea, enganchando con los límites de la interpretación. ¿Hasta dónde uno puede interpretar un texto? ¿Y hasta dónde? Bueno, eso creo que cada uno tiene que... Yo no, Bueno, no hoy tengo la respuesta. se va ampliando. No tiene una sola respuesta, ¿no? La China Irión, por ejemplo. China Iron, sí. Sí, la China Iron es... Iron. Sí. La China Iron, fíjense el título ya. Iron es fierro, hierro en inglés. Hierro. Entonces, Cabezón Cámara escribe una novela sobre la mujer de el Martín Fierro, pero le pone un nombre en inglés, Iron. Se escribe Iron. Que uno podría decir también tendiendo a ironía, ¿no? Claro. Como no una parodia, sino una ironía, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Maravilloso.